No sé bien cómo comenzar esta historia. Bueno, creo que lo mejor es por el principio. Hace unos meses apenas fui despedido de mi trabajo como albañil de obras. En realidad no me despidieron, sino simplemente dejé de ir a trabajar porque no me gustó lo que vi y con todo el temor de que yo fuera el siguiente, mejor dejé así las cosas. Hace unos meses fui contratado bajo una empresa constructora para hacer una obra muy grande que quizás muchos ya hayan oído hablar, pero quizás otros no tanto. La obra de la que les hablo es la remodelación del Estadio Azteca de fútbol. En el año 2026 México junto a otros países del norte serán sede de la Copa del Mundo, y ante la necesidad de presentar un estadio de primer mundo, las directivas optaron por remodelar el Estadio Azteca, que es casa del equipo América y de la selección mexicana de fútbol cuando enfrentan partidos de local. La remodelación de este inmueble vaya que ha sido grande, pues se han removido grandes porciones y zonas de él, desde palcos, asientos, la misma cancha. Muchos sectores se han quitado y se han colocado nuevos para dar una mejor imagen del estadio. Esto que me pasó inició hace 2 meses atrás. En ese entonces yo estaba trabajando en la remodelación de la cancha, misma a la cual se le quitó todo el pasto y solo se dejó la plancha de concreto donde se harían unos detalles en el drenaje que pasa debajo del césped, mismo que sirve para evacuar el agua cuando llueve. Cuando estábamos removiendo una esquina de la plancha de concreto que sostiene el césped, uno de mis compañeros dice que con su cincel tocó algo que no era el concreto. Con cada golpe del marro, pedazos de concreto por donde pasaban las tuberías se desprendían, pero de un momento a otro, algo salió volando que no correspondía al mortero. Aquello se trataba de un pedazo de madera ya muy vieja que tras caer al piso después del golpe dejó a más de uno de los ahí presentes algo preocupados. Nada que haber debería tener un pedazo de madera dentro de una plancha de concreto. Intrigado y a la vista de varios compañeros, se siguió golpeando aquella plancha de concreto logrando destapar un poco más hasta que todos nos dimos cuenta que aquel pedazo de madera que salió volando correspondía a una enorme caja de madera que estaba enterrada junto al concreto. En cuestión de minutos, alrededor de aquella caja había varios compañeros albañiles que intrigados se preguntaban qué era esa cosa que estaba enterrada en la cancha del estadio, a la vez que se preguntaban qué podía contener dentro, pues esa caja parecía estar hueca. Después de remover prácticamente todo el concreto que estaba arriba de ella, y después de quitar un gran pedazo de madera, ¿cuál fue la sorpresa que dentro de ella había huesos? Decenas de huesos de personas. Sabíamos que se trataban de personas porque esa caja de madera era un ataúd donde dentro había apilados entre 3 y 4 cuerpos de personas de las cuales solo se pueden distinguir pedazos de sus ropas con las que fueron enterrados, y los huesos que quedaban sabrá Dios desde cuándo los enterraron ahí. Nadie dijo nada. Nadie pareció sorprendido por lo que estaba dentro de aquel ataúd. Todos sabían que en las grandes obras siempre se entierran personas para que éstas no se caigan, y siendo el Estadio Azteca uno de los inmuebles más grandes de todo el continente, era más que obvio que iba a estar repleto de cuerpos en todas partes. Pero lo que no pensamos, o al menos yo pensé, es que fuera a ser testigo de verlo con mis propios ojos. Aquello se reportó rápido al ingeniero de la obra, quien hizo los papeles pertinentes para que aquellos cuerpos fueran sacados y enviados a quién sabe dónde. Solo de imaginar cuántos cuerpos están sepultados debajo del estadio, hacía que mi estómago se revolviera por completo. En lo que iba de la obra hasta ese momento, estaba seguro que al menos habían hallado más de 20 cuerpos en diferentes partes. En la cancha, en los palcos, en las tribunas, en varias partes después de tirar y revisar columnas, había restos de muchas personas, más de los que uno se hubiera imaginado. Y eso no es todo, debía haber más sepultados.
Pero eso no fue lo que hizo que yo dejara de trabajar en ese lugar. Fue algo más, algo que me dejó aún más aterrado. Recuerdo que nos encontrábamos haciendo mezcla y concreto para fijar unas columnas de lo que serían los palcos VIP. Un grupo de compañeros estaban dentro de unos pilares ajustando las mallas cuando surgió un accidente. El camión de concreto que estaba bombeando el mortero se activó y toda la mezcla empezó a caer dentro de los pilares. Y sobre todo, sobre los dos albañiles que aún estaban ahí. Aprisa estos empezaron a escalar para librarse, pero el concreto que les caía era tan espeso y duro que los golpeaba en la cara y todo su cuerpo, haciendo que su salida fuera muy lenta y torpe. De hecho, ambos cayeron al fondo del pilar, siendo que poco a poco fueran cubiertos por el concreto. Los gritos de los compañeros que estaban viendo nos hicieron esperar. La cuestión es que el camión que bombeaba el concreto no estaba allá al lado, sino que estaba a muchos metros lejos de los pilares, y este enviaba el concreto por una tubería y bombas que llenaban el pilar. Rápido, un albañil trató de avisar al operador del camión que bombeaba el concreto que se detuviera, pero al final fue inútil, pues cuando el camión paró de bombear, aquel par de albañiles ya estaban bajo el concreto por varios metros. No estoy del todo seguro, pero creo que había cerca de 2 metros de puro mortero sobre aquellos dos pobres seres humanos que quedaron cubiertos de pies a cabeza. Claro que se intentó sacarlos, pero no se intentó mucho, pues se sabía que por esas alturas ellos ya no estaban con vida. Eso no fue un accidente, todos lo sabíamos. Todos supimos que eso de ahí fue ordenado por alguien. Que esos dos pobres compañeros fueran entortados dentro del pilar del Estadio Azteca fue planeado con toda alevosía. Eventualmente no hubo culpables, ni mucho menos señalados, pues nadie supo quién activó la bomba. Lo único que se sabe es que eso quedó como un caso más de los muchos que se fueron dando en todo el estadio, donde gente era sepultada para la obra y que ésta no se cayera. Si ustedes han ido o van a ir al Estadio Azteca, sepan que están sentados en los cimientos de muchos cuerpos. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Fernando, pero el relato que les voy a contar no es mío, sino es algo que le pasó a mi papá cuando era joven y trabajó como obrero en las construcciones de nuestro estado aquí en Campeche. Mi padre se llama Martín y lleva años en la construcción. Desde que tiene 14 años su padre le enseñó este oficio, uno que él tomó y que siguió por muchos años hasta la fecha. Cuando él tenía unos 22 años, dice que estuvo laborando para una empresa de construcciones de Campeche. Aquella empresa, por lo que dice, ya no existe. No sabe si quebró o si fue demandada y cambió de nombre. La cuestión es que en ese lugar trabajó sus buenos años y en ella aprendió muchas cosas, pero también vio cosas nada gratas. Uno de los trabajos que más lo marcó fue cuando estuvo en la elaboración de un puente que estaba hacia la dirección de Tabasco. Él cuenta que la elaboración de ese puente le llevó buenos meses, sin embargo todo estuvo bien. Para cuando el puente estaba casi listo, este alzaba sobre un río seco en una zona donde, según se contaba, antes había un pueblo. Este pueblo tenía su propia leyenda, pues la gente de la zona decía que antes estaba ese pueblo pequeño, pero que de un día a otro simplemente desapareció. Se lo tragó la tierra. Decían, pero nadie explicaba bien cómo. Por lo que dice mi padre, cada que trabajaba de noche en la elaboración de ese puente sentía cosas raras. Él decía que a pesar de no ver más de 10 trabajadores en ese terreno de noche, y haciendo todos cosas mínimas, cada uno de ellos se sentía observado. Era como si alguien en alguna parte de la oscura carretera los viera. Obviamente por donde él estaba y se asomaba no veía a nadie. Claro que él pensó al principio que se trataba de la noche y de la construcción que estaba en medio de la nada,
pues a lo lejos, pero muy a lo lejos, se veían unas cuantas luces de casas de pueblos cercanos, pero de ahí en fuera no había nadie cerca, ni mucho menos. Mi padre dice que una noche, mientras revisaba unos acabados cerca de los pilares del puente, sintió que el aire se ponía más denso y pesado. Miró a su alrededor, pero todos sus demás compañeros estaban lejos, ocupados con sus tareas. Él no sabe si fue por la soledad de la noche que escuchó entre el silencio un ligero golpeteo. Este se trataba de un golpe seco, como si alguien tocara desde dentro de la estructura, desde dentro del pilar que él estaba revisando. En ese momento a mi padre se le heló la sangre. No puede ser, pensó, pues el ruido era perfectamente entendible, que venía de dentro del pilar. Incluso al colocar sus manos en el pilar del puente, este sentía unas vibraciones propias como de alguien pegando por dentro. Mi padre se espantó, pero a la vez le dio algo de intriga saber qué era lo que producía ese extraño sonar y vibración. Fue así que pegó su oreja al pilar, haciendo que escuchara algo que le heló la sangre. ¡Ayuda! Mi padre tragó saliva y retrocedió, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó al concreto aún algo fresco y pegó el oído otra vez. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó algo que lo dejó sin aliento. Era un sollozo ahogado. Aquello parecía la voz de un hombre, uno desesperado y suplicando: «Déjame salir». Mi padre se apartó de golpe y miró a su alrededor. Nadie más parecía notar nada raro. Rápido y con un miedo que le envolvió toda la cara, se acercó a uno de los albañiles más viejos, don Chayo. A él le contó todo lo que había oído, pues en ese momento su pecho estaba a punto de estallar e incluso pensó que se había vuelto loco. El hombre lo miró serio, suspiró y con voz baja le dijo: «No preguntes, muchacho, es mejor que no sepas». Pero mi padre no podía quedarse con la duda, así que le insistió a don Chayo que le dijera si era normal que algo dentro del pilar le hablara y le pidiera ayuda. El hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo y vio directamente a mi padre. «No está bien, pero así se hacen las cosas. Mejor ya no preguntes qué pasó o qué son esos ruidos que escuchas. Así déjalo. No vaya a ser que por andar de preguntón te toque a ti la de malas. Solo tienes que saber que lo que te habló en el pilar sí era alguien, pero ese alguien ya no está vivo». Mi padre no pudo con la duda, pues en ese tiempo no sabía nada del entortado. Él desconocía de esa práctica y saber que un pilar hablaba sonaba a algo de fantasía más que otra cosa. Una madrugada después, cuando él tenía como tarea revisar que todos los pilares hubieran fraguado correctamente, aprovechó para ver y escuchar si ese pilar que antes había escuchado salir la voz lo volvía a hacer. Cuando todos descansaban y estaban comiendo, o más bien cenando, él volvió a la zona donde escuchó aquel golpe. Con una varilla empezó a golpear el concreto, dándose cuenta de que al tercer golpe, algo respondió desde dentro. El corazón le martillaba en el pecho, pero no sabía bien qué era lo que estaba pasando. En ese momento mi padre dice que tomó un pedazo de varilla y con el concreto aún ligeramente fresco en algunas partes, empezó a desgastar la estructura. Con cada golpe y lijada que él daba, sentía como la adrenalina lo hacía ignorar el miedo. Pero entonces un hedor terrible salió de la grieta que había hecho. Desde dentro, vio algo que nunca olvidaría. Mi padre dice que por un ligero hueco que hizo en aquel pilar, logró ver un rostro, o más bien, lo que quedaba de él. La piel pegada al concreto, la boca abierta en una mueca de terror, los ojos hundidos pero aún fijos en él.
Mi padre cayó de espaldas casi temblando. En ese momento volvió a escuchar esa misma voz de antes, pero a la vez escuchó la voz de don Chayo. Te dije que no preguntaras. Mi padre, al ser un joven, se asustó mucho, así que giró la cabeza y vio que todos los albañiles lo observaban en silencio. Ninguno de ellos dijo algo, no hicieron nada, solo se quedaron parados ahí como si todos supieran qué era lo que había pasado, pero nadie quisiera decirlo. Habían enterrado vivos a personas en los pilares de aquel puente. Esto había pasado antes y pasaría otra vez. La grieta que había hecho ya estaba sellada con más concreto. A nadie se le obligó a guardar silencio o a decir nada, pero por alguna razón nadie quería hablar. Solo guardaban el secreto de eso, pues como dice mi padre, nadie vio nada. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Alex y quiero contarles una vieja historia que me solía narrar mi abuelo y dice le pasó cuando anduvo de ayudante del albañil por los años 90. Mi abuelito se llama Carlos Rodríguez y él se ha dedicado a trabajar de muchos oficios, entre ellos, claro, la albañilería. Él dice que por los años 90 trabajó en la elaboración de un edificio donde por las noches había mucho robo de material, por lo cual se contrató a un guardia, pero como este era demasiado caro, decidieron dejar a un albañil a cuidar y le pagarían horas extras. Mi abuelito aceptó el ofrecimiento porque necesitaba el dinero. Aquella obra del edificio estaba casi terminada. Solo faltaban detalles y le ofrecieron un pago extra por quedarse a cuidar el material. Fácil, pensó. Solo era aguantar las noches y listo. A eso de las 2 de la madrugada el frío calaba los huesos y la oscuridad hacía que todo se viera más grande, más amenazante que de costumbre. Mi abuelito se acurrucó en un rincón con un cigarro, tratando de no pensar en los rumores que había escuchado, que en las noches se veían cosas, que el edificio estaba maldito, que alguien quedó enterrado en los cimientos. Él se rió solo, puras tonterías se decía, pues mi abuelito es de esos señores que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Sin embargo, esa noche él dice que algo raro pasó, pues entre los pilares una sombra avanzaba lento y arrastraba los pies. Al principio pensó que era algún borracho que se metió a la obra, pero cuando la figura pasó por la tenue luz de un reflector, sintió que se le iba el alma del susto. Aquello se trataba de un hombre, pero tenía el rostro grisáceo, cuarteado, como si fuera de cemento seco, los ojos hundidos, la boca entreabierta como si intentara hablar, pero sin emitir sonido. Mi abuelito se quedó paralizado sin saber qué hacer. Aquella figura siguió caminando hasta detenerse justo enfrente de las escaleras que suben a los otros pisos del edificio. Ahí eso levantó la cabeza y miró a mi abuelito. No debiste quedarte. Susurró con voz áspera, como si viniera de dentro del concreto. Mi abuelito salió corriendo sin mirar atrás, prácticamente como alma que lleva al diablo. Para su desgracia, mientras bajaba de la obra, tropezó con una pila de tablas y cayó bruscamente al suelo. Él se raspó las manos, sintió el dolor en las rodillas, pero no se detuvo. Su respiración era entrecortada y el corazón le martillaba en el pecho. Cuando llegó con los demás albañiles al amanecer, les contó lo que había visto, pero nadie se sorprendió. Don Chuy, un albañil de sus buenos años, solo suspiró y le dio una palmada en la espalda a mi abuelito que buena falta le hacía. No eres el primero que lo ve, mijo. Este edificio se tragó a alguien hace años, y a veces él sale a buscar compañía. ¿Pero quién era?, preguntó mi abuelito todavía temblando. Un
chamaco que trabajaba aquí, apenas 18 años. Hubo un accidente y él cayó al cemento fresco y bueno, nadie pudo sacarlo. A los ingenieros no les importó. El edificio tenía que seguir haciéndose. Y pues bueno, ahí quedó. Ahí lo sellaron como si nada y desde entonces, cada cierto tiempo alguien lo ve deambulando, buscando a alguien que lo ayude a salir. Mi abuelito nunca volvió a aceptar un trabajo nocturno y cada vez que pasaba por esas escaleras, evitaba mirar entre los escalones por si acaso. Esto le ocurrió a mi padre llamado Lucas hace muchos años atrás tiempo, por allá de los años 80, cuando trabajó como albañil en una obra gubernamental en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por aquel entonces mi padre tenía unos 20 años y recientemente se había mudado a la ciudad de Mérida, en busca de una oportunidad de trabajo que le permitiera ganar algo de dinero, ya que en el pueblo del que es originario prácticamente no había trabajo. En cuanto llegó a la ciudad buscó empleo y a los días encontró una oportunidad en una obra de construcción que estaba levantando un edificio que sería de gobierno una vez que estuviera terminado. Como mi padre no tenía mucha experiencia en construcciones, rápido se puso a aprender y en cosa de semanas ya le había agarrado la movida a todo lo que tenía que hacer. Al paso de unos días mi padre se enteró que en la obra se estaba dando la desaparición de material de construcción, por lo cual el dueño pensó en contratar veladores para que cuidaran durante la noche. El puesto de velador implicaba algo de dinero extra, además de cena y poder quedarse dentro de la obra por las noches. En ese entonces mi padre rentaba un cuartito muy pequeño cerca del trabajo, por lo cual cuando escuchó que podría quedarse en el edificio gratis y recibir un poco de pago extra, no lo pensó dos veces y se apuntó para ser el velador de aquel edificio. Como la edificación era grande de 6 pisos, una sola persona no bastaba para poder cuidarlo todo. Es por ello que se contrató a alguien más. El otro vigilante aparte de mi padre fue don Tomás, un señor como de 55 años que también era albañil y que por la falta de dinero no le quedó de otra que tomar aquel trabajo. Don Tomás y mi padre se empezaron a quedar todas las noches en el edificio para evitar que la gente ajena se metiera a robar. Para ello cada uno tomó 3 pisos del edificio. Mi padre se quedaba de la planta baja al tercero y don Tomás del tercero al sexto. De este modo podrían cuidar cada uno una mitad y así asegurar que nada malo pasara. Una noche mi padre dice que siendo poco más de las 2 de la madrugada, mientras hacía guardia en la planta baja, escuchó un ruido que provenía de arriba del edificio. Por lo que escuchó dice que el ruido parecía que provenía del 4º o 5º piso, lugar que cuidaba don Tomás. Fue por ello que pensó que era él quien estaba haciendo ese escándalo. Sin embargo, notó que el ruido que se escuchaba no era uno común y corriente, sino que se escuchaba como si un par de animales estuvieran peleándose, díganse perros o algo así, pues el ruido era como de fieras felinas peleando, pero no era un ruido que él conociera del todo. Al día siguiente por la mañana, mi padre le preguntó a don Tomás si él había escuchado o si había provocado esos ruidos que se escucharon en la madrugada y que parecían provenir del lado que estaba cuidando. Don Tomás le dijo que sí, él era quien los hizo, así que no se preocupara. De hecho, le dijo que se oía ruidos raros en las noches en la parte alta, como si un animal estuviera caminando que los ignorara. A mi padre eso se le hizo muy extraño, pero como estaba bien chamaco todavía, no le quiso preguntar más a don Tomás por respeto. A partir de esa vez y durante varias noches, que no eran todas claro, mi padre cuenta que escuchaba ruidos raros en la parte de arriba donde don Tomás cuidaba. Como le dijeron que eso era normal, no le prestó atención, aunque eso sí, siempre tuvo un buen de curiosidad por saber qué era lo que producía esos ruidos.
Incluso se llegó a autorresponder diciendo que quizás el señor tenía un perro o una mascota que le hacía compañía en las noches, y aquello provocaba aquellos ruidos. Pasado un tiempo más, una noche mientras mi padre cuidaba la primera planta del edificio, escuchó un ruido como de varios tubos y varillas cayéndose. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando pasó eso, siendo que de alguna manera creyera por un momento que ese ruido era el ruido que hacía don Tomás allá arriba, pero rápido se dio cuenta que se trataba de un ruido que provenía de su piso, del segundo piso para ser más exacto. Mi padre tomó un machete que tenía, rápido subió al piso de arriba para investigar qué pasaba. Con mucho cuidado subió escaleras y se dio cuenta que en esa planta había 2 sombras negras moviéndose muy sigilosamente entre el material de construcción. Tras observar un poco más se dio cuenta que se trataban de 2 hombres que habían entrado a robar. En ese entonces ni mi padre ni don Tomás tenían algún tipo de radio para comunicarse, así que no había forma de avisarle que había intrusos. Fue por ello que mi padre con puro valor saltó con su machete para espantar a aquellos ladrones, quienes cuando lo vieron sacaron un arma de fuego y amordazaron a mi padre. Al ver el arma no hubo forma de poder defenderse, así que rápido mi padre quedó a la merced de aquellos ladrones. Uno de ellos le apuntó a mi padre y estaba a punto de jalar el gatillo cuando se escuchó un ruido muy fuerte, como el de una cosa bajando por las escaleras del edificio. Los ladrones quedaron sorprendidos y lo hicieron aún más cuando de repente, y sin saber cómo, de la tercera planta bajó un gran perro de color blanco que medía más de 1,5 metros de altura y tenía un hocico lleno de dientes afilados. Este enorme perro cuando bajó enseguida se lanzó contra el ladrón que tenía el arma, quien apenas pudo soltar un tiro contra el animal fallando, pero este no falló cuando lo mordió. El perro de una sola mordida en el brazo no solo lo fracturó, sino que se lo arrancó. El ladrón empezó a gritar de dolor mientras un gran chorro de sangre caía al piso. El otro ladrón tomó un tubo de acero y le pegó al perro blanco, pero este lo embistió con tanta fuerza que lo hizo volar del segundo piso cayendo al suelo. Como el edificio en ese entonces aún no tenía paredes, ese ladrón voló y se estrelló contra los árboles perforándose varias partes del cuerpo con las ramas. El ladrón que aún quedaba en el edificio con el otro brazo tomó el arma nuevamente y trató de disparar, pero simplemente no pudo. El impacto del arma en el piso cuando voló la dañó posiblemente, o quién sabe. La cosa es que el perro se acercó lentamente hasta donde él estaba como si quisiera atacarlo. Eso provocó que el ladrón saliera huyendo, pero como tenía una hemorragia tan fuerte por la pérdida del brazo, este terminó falleciendo más adelante tirado en las calles. Mi padre presenció eso con unos ojos de horror, pues sabía que ahora el que seguía era él. El perro blanco lo iba a matar. Tirado y lleno de miedo, vio cómo ese enorme perro se acercó hasta donde él estaba, y estando a unos metros solo cerró los ojos esperando que no le fuera a doler mucho la mordida, y fue ahí que escuchó una voz. ¿Estás bien, muchacho? Mi padre abrió los ojos, pues esa voz la reconoció al momento. Era la voz de don Tomás. ¿Pero cómo? Cuando vio mejor dice que la voz que oyó provenía de aquel perro blanco. La mismita voz de don Tomás era la voz del perro que le preguntó si estaba bien. Mi padre apenas si pudo contestar que sí, y cuando lo hizo, ese perro subió a la planta alta del edificio sin decir nada más. Al día siguiente mi padre fue con don Tomás y le contó lo que pasó, sobre todo porque ese perro blanco tenía su voz. El señor le confesó que era un nahual, y por las noches se convertía en una gran bestia, en un gran perro blanco. Este don lo heredó de su abuelita, quien era una nahuala, y por suerte toda su familia siempre ha podido controlar sus transformaciones, siendo consciente de lo que hacen cuando son animales. Es por ello que pudo hablar siendo una bestia.
Mi padre estaba por no creerle, pero lo vio. Él vio a ese gran perro blanco. Esa fue la historia de cómo mi padre cuidó una obra junto a un nahual allá en Mérida por los años 80. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Juárez Blanco y les voy a contar algo que yo viví en carne propia. No es una historia que alguien me contara, es algo que sale de mi propia voz. En el año 2016 estuve trabajando como obrero en una obra que se estaba haciendo en una autopista que va del estado de Puebla a Veracruz. En ese entonces se estaba remodelando un puente que une ambos trayectos y como este puente era uno de los principales con una distancia de no más de 25 metros, el terminarlo lo antes posible era una necesidad andante. Para poder terminarlo en tiempo y forma, los trabajadores teníamos que estar cubriendo turnos de 12 horas, tanto en el día como en la noche. En pocas palabras se puede decir que el trabajo se empleaba todo el tiempo. Una noche cuando me tocó trabajar en el turno de la noche, eran cerca de la 1 de la madrugada cuando todos los compañeros nos sentamos a comer y a descansar un poco. El ambiente era algo frío porque estábamos por la parte de la sierra, así que el clima nos calaba hasta los huesos. Lo único que se escuchaban eran los ruidos de los carros que pasaban y de algunos insectos de campo que nos rodeaban, pues justamente en donde estábamos trabajando no había nada cerca. No había casas, no había pueblos. El único rastro humano éramos nosotros y nuestras máquinas, que no paraban de trabajar. Cuando terminé de comer me paré y fui al baño antes de nuevamente volver a mis actividades. Los baños de la obra estaban en la orilla de donde teníamos todos los vehículos que se usaban. Cuando pasé por aquellos, extrañamente vi que en ese lugar había un niño como de 10 años que estaba jugando cerca de él. En cuanto vi al niño se me hizo muy extraño porque no era común ver a alguien ahí, y menos a un niño jugando. Lo único que me dije era que quizás se trataba del hijo de uno de los empleados que lo trajo por alguna razón, pero aún así era complicado de entender, ya que por lo regular todos los trabajadores nos quedábamos días en ese lugar empleados y rara vez íbamos a nuestras casas si no está finalizando la obra. Además que ese niño no lo había visto antes. Por mera curiosidad le pregunté quién era y qué hacía en ese lugar. El niño dijo que estaba jugando y él vivía cerca de la zona, pero quiso acercarse para ver qué estaban haciendo las personas mayores. Le pregunté al niño, quien por cierto se veía muy normal, con un par de tenis, un pants y una sudadera, dónde era que vivía exactamente, porque cerca no había ninguna casa. El niño apuntó hacia el campo en dirección a una única luz que destellaba muy pero muy a lo lejos. No sé si alguna vez cuando pasan por las carreteras de noche han visto luces de casas que están muy lejos en casi medio de la nada. Bueno, yo sí. Y me cuestiono cómo es que llegan hasta esos lugares tan alejados, qué clase de personas pueden vivir así y cómo lo hacen. Bueno, una casa de este tipo era lo que el niño me dijo era de donde venía. Al entender que era alguien curioso no le di mayor importancia, regresé a mi trabajo, pero antes de irme el niño me dijo algo que pareció un tanto curioso. Mejor vete a tu casa, porque el dueño no te quiere. Aquella frase del niño fue extraño porque la dijo con un tono de voz bastante serio. De hecho, si no estoy mal, hasta cambió su voz cuando lo dijo. Pero, ¿qué quería decir con eso? En su momento no le presté atención al niño y regresé a mis cosas. Creo que pasaron un par de días más y cada que daba mis vueltas por el baño seguía viendo a aquel mismo niño. Y me repetía algo similar a lo que me dijo la primera vez, que si podía irme que me fuera a mi casa, porque la gente de ahí luego es mala. Al niño nunca le presté atención, solo me reía y nada más. Con el tiempo le empecé a contar a mis compañeros del trabajo del curioso niño que andaba jugando por ahí, pero creo que a nadie le dio gracia, pues todos preguntaron de qué niño hablaba.
Les dije que por los baños había un niño como de 10 años que estaba jugando. ¿Acaso ellos no lo habían visto?, les pregunté. No, fue la respuesta que todos dieron. Nadie de mis compañeros parecía haber visto al niño, algo que sin duda fue extraño porque yo lo veía todos los días, y nada más. Nadie de mis compañeros parecía haber visto al niño, algo que sin duda fue extraño porque yo tenía días viéndolo, y si nada más yo lo hacía, era signo de que algo no estaba bien. Pregunté si en verdad nadie más podía verlo, y sí, al final resultó que nadie podía, solamente yo. Tuve bastante miedo al saber que nadie podía ver a ese niño. Para cuando volví a verlo, le pregunté por qué era que nada más yo podía hacerlo. No soy de la clase de personas que creen cosas paranormales, pero era claro que algo no andaba bien con aquel pequeño. Este me dijo que nada más me venía a avisar que me fuera, que no era bueno que me quedara porque en ese lugar había gente mala. Nuevamente me repitió eso, así que le pregunté por qué me decía eso a mí. En ese momento el niño cambió tanto su tono de voz como su semblante y me dijo: porque me lo hicieron a mí, y si te quedas, te lo van a hacer a ti también. La voz con la que me habló el niño dejó de ser la de un niño y se convirtió en la de un hombre adulto. No solo eso, de momento el niño pasó a ser un hombre adulto también, uno de unos 40 o 50 años de edad, que con la voz gruesa me dijo: a mí me mataron en este lugar. El dueño de la obra me mandó sepultar vivo como sacrificio para que el puente no se caiga. Y ahora que lo están arreglando, van a ocupar otro pobre para que sea el tributo. Yo sé que eres tú, por eso te digo que te vayas de una vez. Vete, vete de aquí si no quieres terminar como yo. Después que me dijo eso, aquel hombre empezó a caminar hacia la oscuridad de la noche, y les juro que esto que vi fue tan real. ¿Recuerdan la luz brillante que se veía a lo lejos donde el niño decía que vivía? Bueno, cuando el señor dejó de verse, esa luz se apagó y jamás volvió a verse o a destellar. Con mucho miedo y las piernas temblando, regresé a donde estaban mis compañeros, a quienes por miedo no les dije nada de lo que había pasado. No quise que pensaran que estaba loco o algo peor. Sin embargo, sí me quedé pensando lo que me dijo aquel hombre, que debía irme si no quería problemas. De hecho, sí lo llegué a cuestionar un buen tiempo, hasta que estuve a punto de llegar a la fecha de los colados. Normalmente lo que se cuenta de echar gente viva es cuando se vienen los colados, así que preveniendo que algo fuera a pasar, le hice caso a eso que me dijo aquel hombre y me largué de esa obra. Algo me terminó diciendo que el hombre que tomaba forma de niño para avisarme tenía razón. A mí me iban a sacrificar. La verdad nunca supe si era verdad o no, pero, como dicen, más vale prevenir que lamentar. Pues yo sé que el famoso entortado es cierto. En obras grandes sí sacrifican gente, y lo sé porque yo lo he visto. Buenas noches a todos, mi nombre es Leonardo. A mí casi no me gusta hablar de esto, pero lo que pasó en esa obra me sigue atormentando. Para entender el relato les cuento que ocurrió en el año 2019 cuando trabajé en la elaboración de un edificio que estaba en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. En ese entonces yo era un simple albañil acostumbrado a las largas jornadas bajo el sol, al polvo que se metía en la piel y el sonido constante del cemento mezclándose. Pero en esa maldita construcción, algo no quería que termináramos el trabajo. Todo empezó cuando nos mandaron a trabajar en un terreno baldío de la delegación donde debería estar aquel edificio. Nos dijeron que ahí iban a levantar un conjunto de departamentos de lujo y todo iba a estar regulado por una constructora. Desde el primer día el lugar se sentía bastante raro, como si el aire estuviera pesado. No le di importancia al principio, pues uno no puede darse el lujo de ser quisquilloso más cuando hay que poner el pan en la mesa. Los primeros días transcurrieron sin problema,
pero pronto comenzaron los accidentes. Primero fue una escalera que se cayó solo hiriendo a un compañero. Luego las herramientas desaparecían y aparecían en lugares imposibles, como si alguien las estuviera moviendo. Pero lo peor fueron los cimientos. Cada vez que avanzábamos en la excavación, algo pasaba. El concreto no fraguaba bien. Las varillas aparecían dobladas como si algo los hubiera torcido con mucha fuerza, algo que era imposible. Una noche el velador nos contó que escuchaba murmullos en la parte oscura, como si un grupo de personas estuvieran rezando. Nos reímos, pero en el fondo todos sentimos un escalofrío. De hecho, yo lo vi con mis propios ojos una madrugada. En dicha noche me había quedado tarde ayudando a reforzar una estructura, y una vez que terminamos me fue a dejar las herramientas, siendo que en ese momento notara algo en la oscuridad. Una figura encorvada, agazapada en un rincón del terreno. Ella era alta, delgada, con piel ceniza y ojos negros. Me tallé los propios ojos pensando que era una alucinación por la noche o el cansancio, pero no. Ella sí estaba ahí, aunque en un parpadeo más que di simplemente desapareció. Ya no había nadie. Al día siguiente uno de los compañeros no llegó a trabajar y como yo era un encargado de la obra fue a su casa a buscarlo. Su esposa me dijo que él había despertado gritando en la madrugada. El hombre empezó a sufrir de parálisis de sueño, o el también conocido cuando se te sube el muerto. De hecho, él se puso tan mal que ya no regresó a trabajar jamás. De este modo seguimos trabajando porque la vida sigue, aunque el miedo nos carcomía por dentro. Cada día se sentía más pesado y más oscuro. Pero eso no fue lo peor, sino lo peor fue esto. Una tarde mientras excavábamos más profundo, encontramos algo horrible. Eran huesos, muchos huesos que no eran de animales, sino humanos. Cráneos partidos, costillas rotas, de todo. No sé si en otras partes del país de México o del mundo se tenga la creencia de pedir permiso a la tierra antes de trabajarla. Bueno, en el sur de México sí se tiene, pues se sabe que ella tiene vida propia y voluntad, así que para ser honrados con ella le pedimos de favor que sea buena y nos deje construir en ella. Pero para esto le tenemos que dar tributos, mismos que puede ser comida y bebida en forma de trato. Como en esa obra nunca se dio nada de esto, la tierra ponía muchos impedimentos para que se dejara trabajar, y más porque sin querer habíamos hallado un cementerio clandestino, de sabrá Dios quién, y habíamos perturbado el descanso de esas pobres almas. Aquel edificio nunca se terminó porque la policía decomisó todo, ya que esa cosa que hallamos era un vertedero de, bueno, criminales. Esta historia que les cuento me la contó mi hermano, de quien no voy a decir su nombre. La razón del por qué cuido tanto su identidad, así como la de otros detalles de la historia, es porque la persona involucrada en este relato a día de hoy es muy poderosa y previniendo cualquier tipo de problema, es mejor andarse con cuidado. Por allá del año 2011, mi hermano trabajó como arquitecto para una empresa muy joven que apenas estaba dándose a conocer en el estado de Coahuila, en México. El dueño de dicha constructora era también un arquitecto, quien le diremos Saúl para fines prácticos de la historia. Saúl en ese entonces era un joven de unos 25 años que había invertido un buen préstamo que sacó en crear aquella constructora. Con el tiempo fue tomando uno que otro trabajito de medio pelo para dar a conocer la empresa, y poco a poco se hizo de cierta fama en los municipios más grandes del estado. Mi hermano, por su parte, con el tiempo se convirtió en la mano derecha de Saúl, quien era su jefe, y a quien le tenía mucha confianza porque él había visto nacer la empresa desde que habían empezado juntos. Para suerte de Saúl, un día llegó un proyecto muy grande a la constructora. Por parte del gobierno habían ganado una licitación para construir un hospital público, que debería estar terminado en un año y que sería una obra propia del gobierno que dominaba el país en aquel entonces.
Saúl y mi hermano junto al grupo de trabajadores que estaban laborando en la construcción se pusieron manos a la obra y avanzaban como podían. La cuestión es que ellos nunca habían tenido una obra tan grande como esa. Habían trabajado en la elaboración de edificios habitacionales, de departamentos, obras de vialidad como carreteras y puentes, pero nunca algo tan grande como un hospital público. Fue por esa razón que junto a la inexperiencia de Saúl provocó que toda esa obra fuera mal. Los costos de la elaboración fueron más de lo previsto. Los pagos de los obreros se atrasaban continuamente. El avance de la construcción era bastante limitada y en general todo lo que podía salir mal iba saliendo mal para Saúl. La cosa es que la obra fue tan mal planeada por Saúl y mi hermano, que era su mano derecha, que a falta de 2 meses para terminar el plazo de cumplimiento de aquel hospital, este apenas si tenía hecho el 65%, y para entonces todo el recurso ya se había terminado. Ahora de hecho Saúl tenía que poner de su bolsillo para finalizar la obra, la cual sin duda lo dejaría en bancarrota a él y a la constructora. Mi hermano vio a Saúl tan mal que dice que en algún momento Saúl pensó en desvivirse por no saber qué hacer con aquel problema. De hecho, un día Saúl salió de la obra y durante 3 días no apareció por ningún lado. No estaba en su casa, no contestaba las llamadas al teléfono, ni mucho menos los mensajes. Se le buscó por todas partes y nada. Era como si se le hubiera tragado la tierra. Cuando todos pensaron lo peor, dice mi hermano que Saúl una mañana regresó fresco, con una sonrisa en el rostro y con una actitud muy positiva. De hecho, dice mi hermano que siente que había rejuvenecido unos años, algo raro en alguien que se lo estaba llevando la fregada en presión. Mi hermano le preguntó qué le pasó, por qué desapareció así nada más sin avisarle a nadie. Saúl no le dijo nada de dónde estuvo, pero lo que sí le dijo fue lo siguiente: por la tarde me va a venir a ver un hombre muy importante para revisar la finalización de la obra. Cuando él llegue quiero que estés ahí para que tomes nota del acuerdo, ¿está bien? A eso de las 2 de la tarde, en pleno sol hasta la punta, mi hermano dice que a la obra llegó un hombre algo bajito de estatura, de unos 60 a unos 50 más o menos. Era de piel clara, casi güero, vestía normal, con botas de trabajo, pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Él se presentó como el socio y dijo que venía a una reunión con Saúl. Mi hermano lo llevó hasta Saúl y los tres, Saúl, el socio y mi hermano, se sentaron dentro de un remolque y empezaron a charlar de la obra. Aunque de hecho no se habló mucho, pues el que más habló fue el llamado socio, quien jamás dio su nombre de pila. Aquí estoy para terminar lo acordado, Saúl. Tengo el contrato en mis manos y necesito que lo firmes. Ahí está lo que te ofrezco y sobre todo lo que te pido. Espero que no haya problemas con el acuerdo, y si lo tenemos lo podemos arreglar en este momento. Aquel contrato que trajo el socio era una hoja normal, pero que mi hermano escasamente llegó a ver. Y por lo poco que vio dice que había una parte que decía: costo de la obra, 15 trabajadores de entre 25 y 30 años. En su momento mi hermano no supo a qué se refería a eso, pero no tardó mucho en entenderlo. Saúl, su jefe, había hecho un pacto para finalizar la obra en tiempo y forma, y el pago que él había ofrecido era la vida de 15 de sus trabajadores. Mi hermano había escuchado historias de pactos que se llevaban a la medianoche, con nombres de patas de cabra, velas y magia negra, pero dice que la verdad es más simple, pero no por eso menos aterradora, porque esto daba mucho más miedo. Y sí, ese hombre promedio que él vio llegar y se presentó como el socio, era el mismo chamuco que venía a prestarle sus servicios a Saúl. Mi hermano no creyó en un principio, pero con el paso del tiempo todo fue real. En 2 meses ese hospital, que les podría decir su nombre, pero por respeto y seguridad a mi hermano no lo digo, ese mismo sí quedó terminado. Mi hermano es arquitecto y dice que sabía que por lo menos y con todo correcto,
ese hospital demoraría por lo menos 4 meses en ser terminado, y no 2 como fue lo que ocurrió. Lo perturbador de la historia es que mi hermano cuenta que cuando se coló el sótano del estacionamiento, dice que en días posteriores desaparecieron muchos trabajadores. En total fueron 15 de ellos que jamás volvieron a presentarse al trabajo. Todos eran jóvenes de no más de 30 años y todos solamente dejaron de ir de golpe. Varios de los familiares de esos trabajadores fueron a la obra a preguntar por sus familiares, porque dicen que ellos un día fueron a trabajar y jamás regresaron a la casa. Saúl le dijo a mi hermano que a todas las familias de los trabajadores le dieran una compensación económica y que les dijeran a sus familias que esos trabajadores se habían ido a otro lugar, a otra obra. En palabras más o palabras menos, Saúl los sobornó con dinero para que no hablaran. Mi hermano siempre tuvo presente lo que leyó en esa hoja que le dio el socio a Saúl, por lo cual cree que Saúl mandó a sepultar o entortar, como se le dice vulgarmente cuando se sepulta a trabajadores en la construcción vivos en los cimientos, para que no se caigan y formen parte de un tributo. Y saben una cosa, todos esos cuerpos, esos 15 por lo menos, están en el estacionamiento de ese hospital general que a día de hoy sigue operando. Con el tiempo mi hermano se separó de Saúl, quien por cierto a día de hoy su constructora es una de las 3 más grandes de todo el estado y maneja obras de millones de pesos. Es alguien muy poderoso, pero todo eso se lo debe a un pacto que hizo hace años y mi hermano es testigo de eso. Mi nombre es Omar y tengo un amigo que se llama Alex. A este amigo le tengo aprecio porque lo conozco desde la secundaria y de eso ya tiene un buen rato. Alex no es una persona que cree en las cosas paranormales. Él no cree en las brujas, en los duendes, en los ovnis, en nada de eso. Lo único en lo que cree es en el diablo, pero no como un ser demoníaco, sino más bien como un pensamiento que te incita a actuar de mala manera. La razón del por qué Alex piensa eso es porque él es testigo de Jehová, y dentro de sus creencias no existen tales cosas como lo paranormal. Sin embargo, y aunque no lo quiera admitir, él fue testigo y protagonista de un hecho que está dentro de lo paranormal. Esto me lo contó una vez Alex y lo hizo por mera casualidad. Sin embargo, sigue sin creer nada de esto, sino que él dice que es solamente algo que es un tanto raro. Hace unos 7 años atrás Alex estuvo trabajando en una obra de construcción que se estaba haciendo para una casa de 3 pisos. Alex se ha dedicado al trabajo de albañil desde hace mucho tiempo y regularmente tenía trabajos como estos por todos lados. Aquella construcción, dice mi amigo, tenía algo que le hacía un tanto diferente al resto donde había estado antes. Eso se debía a que este estaba enfrente de lo que era el panteón del pueblo. Algo que él nunca supo explicar, pero que le generaba algo de incomodidad cada vez que veía aquel lugar. Por las creencias de Alex evitaba hablar de cualquier tipo de tema que no fuera del trabajo o bien de su religión, pero era más que evidente que el panteón que tenía enfrente no le gustaba para nada. Para mala suerte de Alex, en el tiempo que él estuvo trabajando en aquella obra, se habían metido a robar 2 veces llevándose algo de material, herramientas y cosas de valor. Esto provocó que los dueños obligaran a los albañiles a tener que quedarse a cuidar por las noches la obra y así evitar que este tipo de cosas siguieran suscitándose. Si bien había un pago extra, a nadie le gustaba quedarse de noche en esa obra negra, y más porque estaba enfrente del panteón. Alex, al igual que el resto de sus compañeros, se quedaba un día por semana para cuidar aquella obra para evitar que algo sucediera, que hubiera alguna anomalía o alguien se metiera a hurtar otra vez. Dice mi amigo que cuando le tocó quedarse por segunda vez en ese lugar vivió algo que bueno, mejor se los cuento. Eran cerca de las 12 de la noche cuando él estaba sentado en la planta baja escuchando la vieja radio que había llevado para no sentirse solo. Puso algo de café en una fogata que hizo de manera improvisada y tras cenar algo se mantuvo despierto un buen rato. De alguna manera, desde que los ladrones vieron que había gente cuidando la obra, ya no se metían, así que las noches eran mucho más tranquilas.
al menos de presencia humana hostil. Esa noche dice Alex que mientras estaba sentado, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Era como si alguien con sus dedos fríos como el hielo se los pasaran desde la cintura hasta el cuello muy lento en un toque horrible. Eso hizo que él volteara hacia atrás viendo justo la entrada de la obra, que curiosamente del otro lado tenía la entrada del panteón, del Camposanto. Cuando Alex giró dice que vio enfrente del panteón que estaba una persona parada, pero esa persona no se veía muy normal pues, esta era bastante rara. Era muy pero muy grande en comparación a la estatura de una persona promedio, ya que medía unos 2 metros aproximadamente. Pero no solamente era eso, sino que la poca luz que daba de la calle a esa persona no le dejaba ver ningún rasgo característica ni de su cuerpo ni de su ropa. Era solamente eso, una gran sombra negra delgada que estaba ahí parada enfrente del panteón. Alex pensó que quizás era un ladrón, así que para intimidarlo tomó su machete que tenía a su lado y se paró enfrente viéndolo como diciendo: aquí también estoy yo. Fue en ese momento cuando algo horrible sucedió. Dice que él vio con esos ojos que se han de comer los gusanos, como aquella sombra negra se fue derritiendo como si fuera una gelatina. Lo hizo así hasta quedar en el piso un charco de algo líquido y negro que se empezó a arrastrar como si tuviera vida propia hasta donde estaba Alex. Aquella mancha negra se escabulló entre la reja de la entrada de la obra y se acercó aún más lento, quedando a unos metros de Alex, que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. De pronto, y así como esa cosa se derritió, esta nuevamente se volvió a convertir en un hombre delgado negro alto, justo enfrente de la mirada de Alex. Cuando mi amigo lo tuvo más cerca, dice que notó que esa cosa no medía 2 metros, sino que medía quizás 3 o más que eso. No tenía rasgos físicos destacables, era un hombre sombra así tal cual. En ese momento Alex se puso a orar en voz alta. Decía que el que estaba enfrente de él era Satanás, que estaba tratando de dañarlo. Yo no puedo decir que no lo era porque no sé qué era lo que estaba viendo Alex. Mi amigo no se acobardó y siguió orando hasta que dice que esa extraña sombra se desvaneció como si fuera humo. Se fue haciendo polvito fino en el aire que se fue llevando hasta que ya no quedó nada más enfrente de él. La noche sin duda fue muy amarga porque no sabía qué era lo que había visto, qué era lo que había pasado. Cuando el sol salió, Alex se fue a la casa, pero primero pasó con el pastor de la iglesia para contarle lo que había visto. Este le dijo que a lo mejor soñó por el cansancio o en su defecto, si era Satanás quien lo quiso probar aquella noche. Posteriormente a ese encuentro, Alex vio 2 veces más a ese hombre sombra, en 2 noches más que le tocó cuidar aquella obra. En esas 2 oportunidades pasó exactamente lo mismo. Esa cosa no lo atacó, simplemente se acercaba a él y se le quedaba viendo. Lo raro es que dicen que ninguno de los otros trabajadores le pasó algo como eso, solamente a Alex. Es por ello que él cree que sí era Satanás quien quería probar su fe aquella noche. Buenas noches a toda la comunidad de Cuentahistorias. Me presento antes que nada. Me llamo Fernando y soy albañil desde hace poco más de 20 años. Hasta ahora he trabajado en obras por todo el estado de Sonora donde radico, pero nunca había sentido tanto miedo como el relato que les envío en este momento. Hasta la fecha, cada que lo cuento me da escalofríos y si no me creen, pues bueno, yo les juro que sí fue real. Esto pasó en el municipio de Cananea, donde nos habían contratado para levantar una casa muy grande tipo hacienda para alguien que tenía mucho dinero. Ya saben que de este lado del país hay mucha gente con mucha plata y muchas veces uno no sabe para quién trabaja, pero ese ya no es nuestro asunto. El patrón supuestamente era un chilango que había venido a vivir para acá con su esposa, dizque para buscar tranquilidad, pero eso quién sabe si era verdad.
En ese trabajo éramos 5 en la cuadrilla: el Tavo, el Chuy, Martín, el Rulo y yo. La obra estaba tranquila, todos nos conocíamos y sabíamos muy bien cómo trabajar ese tipo de obras. Pero al paso de 2 semanas pasó algo un tanto raro, pues a la cuadrilla se incorporó una nueva persona, pero nadie sabía de dónde salió ni quién era. Era un tipo flaco, moreno, con la cara manchada por el sol, y aunque tenía maña para trabajar, nunca lo habíamos visto antes. Siempre tenía un sombrero viejo y la ropa sucia como si llevara días chambeando, y rara vez se acercaba a nosotros. De hecho, nosotros solo lo veíamos de lejos trabajando en una esquina de la hacienda haciendo sus cosas. Al principio pensamos que lo había traído el patrón de algún lado para hacer un trabajo en específico. Fue por eso que lo dejamos pasar así nada más. Durante 2 semanas a ese hombre siempre lo vimos trabajar de lejos. Él estaba en lo suyo, cargando bultos de cemento, pegando piedra, escarbando para zapatas, todo lo que se hace en una obra, pero siempre desde lejos sin acercarse a nosotros. Aunque eso sí, por más que se le veía trabajar ese tipo, simplemente no se le veían avances. Eso era muy extraño. Pasado ese tiempo, cuando tocó semana de raya, o sea que nos pagaran, uno de mis compañeros le preguntó al patrón quién era ese hombre que trabajaba del otro lado de la hacienda. Lo hizo nada más por puro chisme o por mera casualidad de la pregunta. El patrón se quedó sorprendido por lo que le preguntamos, ya que él no había contratado a nadie más, y qué bueno que le habíamos dicho para ver quién se estaba metiendo a la hacienda sin su permiso. Después de eso, aquel otro albañil ya no se pareció más. Fue ahí que pensamos que el patrón habló con él y lo había regañado o quién sabe. Pero cómo son las cosas, ya que a los días Chuy fue a darse una vuelta donde antes estaba trabajando ese misterioso obrero, y al hacerlo, dice que detrás de una pared vio algo tirado dentro de una bolsa. Aquello le causó curiosidad de abrir un poco la bolsa, revelando su terrible sorpresa. Dentro de esta bolsa estaba un cadáver. Pero no era cualquier cadáver, este estaba en los huesos y tenía la misma ropa sucia con ese sombrero viejo que usaba el albañil misterioso. Lo que encontró Chuy no eran los restos de alguien reciente o que llevara poco tiempo de difunto, ya todos eran huesos, y lo único que quedaba de él era la ropa y el sombrero, que eran idénticos al de ese otro albañil. Chuy nos avisó rápido y no tardamos en pensar que quizás, y solo quizás, todo ese tiempo estuvimos viendo a un fantasma trabajar en ese lado de la hacienda. Y creo que tenía lógica, porque por más que ese hombre trabajaba, simplemente no avanzaba en nada. Esto se lo notificamos al patrón, quien dio aviso a las autoridades de lo ocurrido, ya que ahí se había cometido un crimen y tenían que dar con los responsables, de lo cual, por cierto, quién sabe si se encontró al o los culpables. Lo único que sí sabemos es que todo ese tiempo, sí, vimos a un fantasma trabajar en pleno día del otro lado de la hacienda. Quién sabe, a veces creo que lo hizo para que alguien encontrara su cuerpo y pudiera descansar en paz. El patrón con el tiempo vendió el terreno y nunca se terminó aquella hacienda. A veces paso por ahí y la veo vacía, con las paredes ya cuarteadas por la humedad. Siento incluso que a veces veo una sombra con sombrero caminando por la azotea, cargando un bote de mezcla invisible, como si alguien estuviera trabajando todavía en ese lugar. A nadie le gusta hablar de este tema, pero en el pueblo se rumora que hace muchos años, en ese mismo terreno, un albañil murió sepultado cuando colapsó una obra mal hecha. Dicen que nadie reclamó el cuerpo y mejor lo dejaron ahí, entre los escombros. Tal vez era él. Tal vez él sigue chambeando en esa hacienda. Esto que voy a contar no es cuento ni invento. Es algo que me pasó hace 5 años cuando estuve trabajando en una construcción de Tuxtlan, Chiapas. En ese entonces trabajé de albañil en la cuadrilla de don Rogelio, un señor ya grande que nos agarraba para chambear en obras que luego le caían a él.
Recuerdo muy bien que en esa ocasión nos tocó levantar un edificio de 5 pisos que iban a ser oficinas con algunos locales en la parte de abajo. El terreno donde iba a estar el edificio estaba parejito, con algo de monte seco y piedras, pero nada que no se solucionara con una buena pasada de la máquina. Así como llegamos pusimos manos a la obra según nos indicó que el ingeniero que llevaba la obra y también don Rogelio quien era nuestro guía. Algunos días después de haber hecho la excavación, el compa Nacho, otro albañil de la cuadrilla, le dio con el pico o algo que estaba enterrado debajo de la tierra y que sin querer lo había sacado. Primero pensó que era un tronco viejo o una piedra muy grande que luego suelen estar enterrados muy profundamente, pero cuando lo sacó a la superficie y lo pudo limpiar un poco, todos vimos que era un cráneo humano, uno todo amarillento y cuarteado que había encontrado Nacho. Eventualmente Nacho soltó el pico de volada y se santiguó en signo de respeto, pues había encontrado a un difuntito en la tierra. Yo nada más me quedé viendo con una cara de incredulidad y de asombro, pues tampoco sabía cómo reaccionar ante ese hecho. Rápido informamos a don Rogelio de lo ocurrido, pero este nos pidió que no dijéramos nada, que dejáramos las cosas así como estaban. Mencionó que si lo reportábamos, lo más seguro es que iban a parar la obra y todos nos quedaríamos sin chamba. Y pues sí, nadie dijo nada. Echamos el cráneo y los huesos negros que salieron con él en una bolsa negra, y luego los enterramos más hondo donde iban los cimientos de aquel edificio. Me acuerdo bien que mientras discutíamos sobre ese tema, se sentía como si alguien nos mirara desde algún lado de la construcción, pero eventualmente no había nadie. Creo que ese fue el comienzo de todo lo malo, pues recuerdo que esa misma noche yo no pude dormir. Soñé que alguien me hablaba desde abajo, desde lejos, con una voz ronca como si tuviera la garganta llena de tierra. «Sácame, sácame», decía bajito, como un susurro en el oído. En ese momento me desperté empapado en sudor y ya no pude cerrar los ojos en lo que restó de toda la noche. Al día siguiente, después de eso que viví, Nacho no llegó a trabajar. Le marcamos al celular y nada. Por la tarde, después de salir del trabajo, don Rogelio y unos compañeros pasamos a verlo para ver si íbamos a contar con él o si es que teníamos que buscar a alguien más. Pero cuando llegamos a su casa, su mamá dijo que no había regresado desde la tarde anterior. Aquello sí nos hizo bastante extraño, pero pensamos que quizás se había ido de borracho. Sin embargo, al tercer día después de que Nacho no se había presentado a trabajar, unos compañeros encontraron su casco y su mochila tirados en una esquina de la obra, justamente donde habíamos enterrado aquellos huesos, donde se encontraba aquel finado que hallamos. Ahí fue cuando la cosa se puso de verdad fea, pues don Rogelio y todos los que trabajábamos en ese lugar fuimos testigos de cómo herramientas empezaban a desaparecer y a romperse sin razón aparente. Oíamos pasos en el piso de arriba cuando no había nadie trabajando ahí. Incluso una noche que me quedé a dormir en la bodega para cuidar el material, escuché a alguien llorando bajito, como un niño, pero que al revisar no había nadie. Aunque eso no fue nada comparado con lo que le pasó a don Rogelio. Una tarde estaba dando órdenes cuando se quedó parado mirando el agujero del drenaje. Era como si estuviera viendo algo, y luego simplemente se desmayó sin razón aparente. Cuando despertó gritaba como loco. Decía que vio una cara saliendo del cemento, una cara sin piel con la boca abierta como gritando. En toda la tarde el señor no paraba de decir lo mismo y actuaba como loco. A día después de eso se supo que su familia lo había enviado a un psiquiátrico porque se le había detectado una enfermedad mental, algo que yo les puedo decir nunca tuvo. Por ese punto ya nadie quería seguir en aquel trabajo, pero como necesitábamos la lana seguimos chambeando de todas maneras. Eso sí, parecía que todos los días ese lugar nos quería sacar sí o sí. Se sentía helado, aunque estuviéramos en pleno sol. Las paredes lloraban de humedad aunque no llovía, y por las noches, unos compañeros decían que veían una figura parada en el segundo piso,
Un hombre flaco con ropa rasgada nada más parado ahí, viendo hacia abajo. Con el paso del tiempo, uno a uno los albañiles fueron renunciando. Yo también quería hacerlo, pero no tenía otro trabajo, así que simplemente esperé. El patrón trajo a otra cuadrilla de trabajadores, pero al igual que la nuestra, ellos también veían cosas y les pasaban cosas malas como si la obra estuviera maldita. Uno se rompió la pierna al caer de una escalera que juraba estaba bien puesta, y otro se cayó del tercer piso diciendo que algo lo había empujado. El edificio nunca se terminó porque al final todos nos fuimos. Incluso a tal grado llegó eso que ningún albañil quería poner un pie en aquella obra. A día de hoy la obra sigue ahí, vacía, entre la hierba y la humedad, donde por la culpa, o más bien por el desconocimiento, nosotros terminamos maldiciéndola por haber faltado el respeto a aquel fallecido que encontramos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.